Queridos hermanos del ministerio Levantando los Muros Caídos, con alegría, esperando que el Señor me use al compartir su palabra con cada uno de ustedes y con los que este mensaje pudiera ser reenviado. Espero que seas bendecido en abundancia y que la gracia del Señor fluya en tu vida y en la mía para que juntos seamos edificados. El tema que quiero compartir en este día es el silencio. Se nos enseña a hablar, somos formados para hablar, pero pocas veces se nos educa para aprender del silencio. Y en este tiempo, el hombre y la mujer de Dios tienen que cultivar el silencio para ir a la presencia del Señor. La palabra nos dice en el Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él, y Él hará. Y muchas veces ignoramos lo poderoso que es el poder callar para esperar en Dios, para que sea el Señor quien en el momento oportuno nos brinde la oportunidad de hablar. Podemos buscar de manera inmediata varias citas, son muchas citas que tenemos para compartir. Y una de ellas es que siempre estamos preocupados en hablar para defendernos. Pero la palabra nos enseña en Mateo 10, vamos a buscar Mateo 10, en el versículo 19, donde dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Pareciera que nos van a dar una porción de palabras, una cantidad de palabras, no todas las que yo quiera expresar, sino que se nos va a dar la palabra necesaria. Es como si fuera una ración de palabras, una cuota de palabras. Pero nosotros muchas veces se nos da la oportunidad y queremos hablar por horas. Y aquí dice, mas cuando os entreguen, refiriéndose a la persecución, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Es decir, que hay una medida. Pero esto tenemos que mostrarlo en conexión cuando nuestro Señor Jesucristo fue perseguido, hecho preso, llevado ante el sumo sacerdote, llevado ante Pilato. El justo, el verdadero, el que no tenía pecado, el sin mancha, el que vino a defender a darnos su sangre para nuestra libertad, para nuestra defensa, para anular el acta de los decretos que nos condenaban a muerte. El que podía hablar con autoridad. Y aquí nos señala la palabra, vamos a buscar en Mateo 26, cuando él está ante el sumo sacerdote, la palabra nos señala en Mateo 26:63 que él nos respondió palabra. Dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Pero la parte donde queremos resaltar es que en el versículo 63 dice, mas Jesús callaba. Y esta es una de las cosas que más nos cuesta, callar. Pero Jesús con su testimonio nos enseña a callar. También vamos a ver en el versículo 27, en el capítulo 27, versículo 14, frente a Pilato, también nos dice, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador
se maravillaba mucho. Es decir, que no era lo usual. Ante una situación semejante, cualquiera quisiera defenderse, pero Jesús callaba. Él estaba cumpliendo el propósito del Padre, y que Él hablara, ya un corazón endurecido no iba a cambiar las cosas. El que cambia los corazones es el Señor. Hay veces que por mucho que hablemos, lo que podemos es añadir nuevos males, porque cuando el corazón está contaminado, porque yo quiera defenderme, es a veces difícil lograr ese cambio. Pero nosotros podemos ver testimonio en la palabra de hombres y mujeres que aprendieron y ejercieron el silencio. Podemos ver el caso de José. Ante la situación de María, que se le anuncia, se le informa que está embarazada, sabiendo él que no ha tenido ninguna interacción sexual con ella, la palabra nos señala que él guardó silencio para no hacerle daño. Pensaba dejarla discretamente, pero no quería causarle ningún perjuicio, guardó silencio. También vemos que María, cuando iba viendo el desenvolvimiento de Jesús, su identidad con el cielo, guardaba silencio. Dice que guardaba todas esas cosas en su corazón. Pero vemos el caso de la reina Esther frente a Amán. Ella hizo 3 banquetes y no reveló al rey hasta el momento oportuno. Guardó silencio hasta la oportunidad, hasta el momento propicio, para que su diligencia fuera exitosa. Y en el silencio hay sabiduría. La viuda con Eliseo, la sunamita, en 2 de Reyes 4:8, que este hijo que ella no pidió, que se le dio como bendición, porque el profeta Eliseo hacía memoria de sus atenciones y vio que lo que le faltaba era un hijo, porque lo tenía todo. Pues este niño enferma, muere, y en ese lapso de ella llegar hasta donde él, ella guardó silencio, no le dijo nada al criado. Y podemos ver esta historia en 2 de Reyes 4, a partir del versículo 8. Nosotros estamos llamados a aprender del silencio. La palabra nos dice en Santiago 1:19 que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. En Proverbios 17:28 nos dice que el necio, cuando calla, se comporta como un sabio. Nosotros también podemos ver que en Proverbios 18:21 dice que el poder de la vida y de la muerte está en manos de la lengua. Proverbios 2:11 nos dice que la discreción nos guardará. Es mucho lo que nosotros podemos aprender en el silencio. El silencio nos hace prudentes, porque hay veces que no estamos seguros del juicio que vamos a emitir. Y si guardamos silencio y nos damos ese margen de tiempo, podemos actuar o hablar con prudencia. ¿Cuántos errores, cuántos matrimonios distanciados, separados, por no administrar el silencio, por no hablar la palabra sabia y oportuna? Lo mismo que amistades. ¿Cuántas personas han fracasado por, en un momento determinado que debió de operar el silencio, hablaron de manera imprudente, inapropiada, indiscretamente? Y esto pues le pasó una factura altísima para su desenvolvimiento en su vida. Y yo quiero, a través de este mensaje, compartir la importancia de aprender del silencio, a manejar el silencio, que es muy distinto a autocensurarnos, a callarnos por temor. No nos estaríamos callando por temor, nos estaríamos callando por sabiduría y prudencia para hablar
como dice la palabra, que no hablemos de manera sazonada, que hablemos para edificar, para dar gracias a los oyentes, que hablemos como habla la mujer virtuosa, que nos dice en Proverbio 31:25, que la mujer virtuosa abre su boca con sabiduría. Y cuando nosotros hacemos silencio, no solamente es un silencio de palabra, hay silencios de comunicación en el sentido de las cosas que uno publica. Con todas estas redes sociales, hay veces que compartimos muchos contenidos que no edifican. Entonces eso es una manera de nosotros mostrarnos, de hablar de nosotros con lo que compartimos. Entonces tenemos que aprender a hacer silencio de las cosas que no edifican, de no compartirlas, porque de la manera como hablo, como me visto, hasta con nuestros gestos comunicamos. Entonces tenemos que aprender a comunicarnos de tal manera que dejemos ver a Cristo, que dejemos ver la mujer o el hombre que somos, sabios, porque la palabra nos dice que tenemos la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es actuar y pensar como lo haría Cristo. Y ya hemos visto 2 ejemplos donde Cristo, siendo perseguido, nuestro Señor, prefirió el silencio, prefirió callar. Y también la palabra nos dice que cuando sea necesario, el Espíritu Santo nos llenará la boca. No nos dejará en vergüenza. Entonces, cultivemos la posibilidad de aprender a escuchar, de escuchar más que lo que hablamos. Ya se ha dicho que Dios nos hizo 2 orejas y una boca. Como le digo, yo estoy ahora ejerciendo el uso de la palabra, yo no estoy en silencio. Yo estoy tratando de compartir lo que la palabra nos revela. Porque en mi vida personal, Dios ha estado tratando conmigo en aprender del silencio. Y hay veces que yo digo, a esta situación lo que le corresponde de mí es un silencio. Entonces yo saber cuándo es oportuno hablar, cuándo es oportuno guardar silencio. Y esto el Señor nos lo revela. Y Dios también tiene sus silencios. Podemos recordar cuando Saúl quería que Dios le hablara, sucedió que Dios no le habló. Y lo que recibió de parte de Dios fue un silencio. Entonces, también Dios sabe guardar silencio. Con el que Dios no quiere trato, hay silencio. Entonces, procuremos tener esa intimidad y esa conversación con Dios. Pero no significa que el silencio de Dios es que estamos mal. También puede ser que el Señor nos quiera enseñar a esperar el tiempo oportuno. Pero como le digo, Dios también sabe hacer silencio. Aprendamos del Señor a hacer silencio. Aprendamos a manejar toda la sabiduría que nos regala el guardar silencio. Pero sobre todo, poder guardar silencio ante Jehová, como nos dice el Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová, espera en Él y Él hará. Guardemos silencio, que esto nos hace sabios. Seamos prontos para oír y tardo para hablar. Y si vamos a hacer un juicio, como dice la palabra, que sea con justo juicio. No andemos apresurados, que el silencio nos enseña lo dañino que es hablar apresuradamente, imprudentemente, inoportunamente. Así que seamos hombres y mujeres que abramos nuestra boca con sabiduría, que nuestra palabra sea sazonada con gracia, que abramos nuestra boca con palabra de vida, que haya en nosotros palabra de vida, porque de nuestra boca, como hemos dicho en Proverbios 18:21, está el poder de la vida y de la muerte. Pues abramos nuestra boca para bendecir. Abramos. Hay que abrir la boca para sanar. Hay que abrir la boca para glorificar a Dios, sabiendo
que cuando guardamos silencio es porque hay confianza en Dios. Que hay confianza en la espera en Dios, porque Dios está en control. Y Dios demanda de esta generación poder decir que nos guardamos en silencio a orar, cerrada la habitación, y nuestro Dios que nos ve en secreto, nos recompensará en público. Que cuando abramos nuestra boca no sea para buscar la aprobación de los hombres o para exhibirle a los demás cuál es nuestra situación, para hacernos la víctima o para hacernos sentir superiores. Tenemos que indagar en nuestros verdaderos sentimientos a la hora de comunicar. Y que si nos vamos a comunicar, sea con mansedumbre, sea como pacificadores, sea como hacedores del bien, seamos instrumento de Dios para este tiempo, para la generación que nos ha tocado vivir, aprendiendo que en el silencio hay mucha sabiduría. Que Dios te siga bendiciendo en abundancia, que la paz del Señor esté contigo y con tu casa, y que usted y yo juntos nos motivemos en conocer los misterios que tiene de bendición para nosotros el silencio. Poder también nosotros hacer silencio con nosotros mismos, poder escucharnos, poder hacer ese silencio espiritual que nos permita escuchar el tic-tac del reloj, escuchar el canto de los pajaritos, el sonar del agua de un río, el frotar de las ramas en los árboles, el poder hacer que el corazón se exprese, poder escuchar tu corazón, que tú escuches el mío, y poder estar en esa cercanía de corazón a corazón, en esa dimensión del silencio donde muchas veces no hacen falta las palabras, porque el amor se sabe expresar y es elocuente, así como también el silencio es elocuente. Dejemos que el silencio se exprese, que es muy elocuente y muchas veces más elocuente que las palabras.